Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Hoy les voy a estar hablando de un tema que me parece un tema súper necesario. Lo he estado preparando desde hace mucho tiempo y siento que por más que termino platicándolo en consultas o en retiros o en talleres, es un tema que cada vez hay más y más y más información al respecto. Así que vamos a hablar de tener sexo con una expareja. ¿Cuáles son los peligros? ¿Se puede tener de una forma saludable? ¿Es algo que realmente vale la pena hacerlo o solamente estás poniendo en riesgo para lastimar a la otra persona o lastimarte a ti? Después de más de 10 años como terapeuta de duelo de pareja, les puedo platicar un poco de la experiencia con diferentes opiniones, también diferentes puntos de vista para que no fuera sesgado meramente con mi experiencia. Sin embargo, llegué mucho a la misma conclusión. Así que antes de empezar a hablar de es una buena idea, no es una buena idea, es algo que se puede, no se puede, vamos a replantearnos ciertas preguntas. Cuando tenemos sexo con una expareja, y primero que nada, algo que quiero mencionar es que ya sea que con esta pareja estuviste mucho tiempo, estuviste solamente unos meses, estuviste lo que sea, independientemente el tiempo o la formalidad de esta pareja, lo que es muy importante a la hora de responder las preguntas que voy a plantear hoy para poder llegar a una conclusión, porque cada quien va a tener una experiencia diferente, esto es importante. Si bien voy a hablar de ciertos puntos, no puedo hablar de una ley absoluta porque puede ser que alguien me diga, no, esa no es mi experiencia y a mí no, y eso no fue lo que me pasó y es válido. Sin embargo, hoy por hoy les voy a hablar del común y ya sabes si esto te resuena o no. Pero cada experiencia va a ser diferente y sobre todo, lo que va a determinar cómo es esta experiencia para ti es lo que significó esta persona para ti. Independientemente del tiempo, de la formalidad de la relación, si fue tu casi algo, si fue tu esposa, esposo de muchos años, no importa. Para poder responder estas preguntas, primero quiero que pongamos atención en qué significó esta persona para ti. Teniendo esto claro, saber, bueno, a ver, fue una persona muy, muy importante para mí, o realmente, pues no siento que me enamoré o que tuve una relación muy importante con ella o con él o como sea. Esa es la pregunta. ¿Qué significó para ti? Y después, ¿qué es lo que te lleva a estar con tu expareja? ¿Qué es lo que te lleva a estar con tu expareja? Puede ser, o sea, y sexualmente. Puede ser que a lo mejor no quieres dejar de tener contacto y el único vínculo que te queda es el sexual. Puede ser. Puede ser que realmente, pues bueno, me da flojera conocer a alguien más sexualmente y con mi expareja funciona porque nos entendemos, porque lo disfrutamos, porque nos conocemos. O también es que no siento esta conexión sexual con nadie más. Lo que sea. ¿Por qué estás con tu expareja? ¿Qué es lo que te lleva a estar con tu expareja sexualmente? Y la pregunta más importante para mí es, ¿aún amas a tu expareja? ¿Aún tienes este vínculo afectivo abierto hacia tu expareja? Y no estoy hablando de un cariño de que, bueno, es que le tengo cariño y pues es una persona importante. Naturalmente, una expareja nunca va a ser completamente indiferente, o sea, difícilmente lo es, que sea como cualquier otra persona, pero todavía le amas. ¿Todavía sientes este vínculo afectivo, esta energía afectiva fuerte hacia tu expareja? ¿O todavía tu expareja te ama y lo sabes? ¿Todavía sabes que esta persona sigue enganchada contigo de algún tipo? De cualquier forma. Estos son puntos importantes a tomar en cuenta porque cuando estamos hablando de que vamos a abrir una puerta de un vínculo sexual con mi expareja, es poder entender dónde estoy parada, dónde estoy parado. Porque yo les puedo hablar de la experiencia que he tenido como terapeuta, de mi experiencia personal en este tema. Sin embargo, sí va a ser muy diferente a la de cada quien, porque es importante reconocer dónde estoy parada con este tema. Ahora, bueno, ya una vez que tienes claro o tienes cierta idea de qué es lo que te está llevando a tener sexo con tu expareja, ¿qué es? ¿Realmente qué es? Porque yo te puedo decir una cosa, pero el chiste es que tú seas lo más sincera, lo más sincero contigo mismo o contigo misma. ¿Por qué estoy teniendo sexo con mi expareja? ¿O por qué quiero tener sexo con mi expareja?
¿Es porque le extraño? ¿Es porque estoy aburrida, aburrido? ¿Es porque está ahí? ¿Qué es lo que te motiva a tenerlo? Y si hablamos del tema de el amor, ¿todavía amas a tu expareja? En ese caso, si tú todavía tienes este vínculo afectivo con tu expareja, que es lo que te está llevando a tener sexo con él o con ella, yo no te recomiendo para nada que te quedes ahí. Realmente, el sexo con una expareja no es solamente sexo. De todas las personas con las que podemos tener sexo en el mundo, en nuestra vida, es muy complicado tener este vínculo sexual con una expareja. Es muy complicado y les voy a decir por qué. No digo que es imposible, sin embargo es extremadamente complicado. Es extremadamente complicado porque los límites, lo que delimita la relación, de que bueno, solamente sexo, que a lo mejor podría hacerse con otra persona, que también se tiene que llevar de una forma muy consciente y más adelante les prepararé un episodio de cuando es solamente una relación sexual, meramente un vínculo sexual. Pero ¿qué pasa cuando es mi expareja? Pues obviamente tuvimos una historia. Obviamente no me es una persona indiferente. Es algo muy importante que quiero mencionar. No hay un problema hasta que hay un problema. Las cosas funcionan hasta que dejan de funcionar. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todo bien, puedo tener sexo con mi expareja y sé bueno, que sigue con su vida, yo sigo con mi vida, nos vemos meramente para el sexo. Pero ¿qué pasa cuando empieza una de las dos partes a tener otra pareja? ¿Cómo te vas a sentir tú cuando tu expareja te diga, ¿sabes qué? Ya no puedo tener sexo contigo porque ya estoy saliendo con alguien más, estoy enamorada, enamorado de alguien más. ¿Tú cómo te vas a sentir con esto? Si de por sí, en una relación donde meramente el vínculo es sexual, ahora cuando tenemos una historia lo hace mucho más peligroso. En verdad, tener sexo con una expareja es jugar con fuego. Y esto es tal vez especificándolo un poco más, cuando mi vínculo afectivo, o sea, cuando yo todavía amo o es extremadamente importante mi expareja para mí. O sea, si yo estoy intentando superar a mi expareja, pero sigo teniendo sexo, porque lo que sea. Y como digo, la única persona a quien no puedes engañar es a ti misma o a ti mismo, porque en el fondo lo sabes. ¿Por qué estás teniendo sexo con tu expareja? ¿Para qué? ¿Qué estás buscando? Y cuando puedes realmente sincerarte y reconocer qué es lo que te está llevando a tener sexo, sobre todo en el punto de cuando tú amas a la persona, ¿por qué estoy teniendo sexo con esta persona? Si tú amas a esta persona y sigues teniendo sexo con él o con ella, por lo que sea, por la razón que tú quieras, por el cuento que te has contado, que en el fondo sabes que no es verdad, pero por lo que quieras, por todos los pretextos que me podrías dar, por todas las razones, ok, y tú todavía amas a esta persona, te vas a seguir enganchando. No te va a permitir avanzar. Si bien yo soy completamente partícipe del contacto cero, esto por supuesto que es una de las excusas principales por las que una persona no mantiene el contacto cero. Es que solamente es sexo. Es que nuestro vínculo era tan sexual o era tan bueno que pues solamente nos quedamos con eso. Pero en verdad solamente estás entorpeciendo tu proceso porque sigues enganchada o enganchado con esta parte sexual con la otra persona. Y más, puede ser que inclusive algo que he escuchado es que, bueno, quiero que se dé cuenta que sigo ahí para esa persona. Entonces, pues lo único que tenemos ahorita es el vínculo sexual. Entonces, si me quedo ahí de una forma sexual, entonces, pues la persona va a saber que estoy ahí para él o para ella. Y es jugar con fuego, te pones en una posición donde muy probablemente te quemes, porque si la otra persona conoce a alguien más, si las cosas no funcionan, si no es un rompimiento limpio, no es un rompimiento claro, y esto lo hace muy complicado y puede ser que sea muy doloroso. Puede ser que al principio sea la adrenalina y el vínculo y saber que sigue habiendo esa conexión, pero ¿qué va a pasar cuando ya no sientas esta conexión? Cuando sientas realmente que a lo mejor esta persona, tu expareja, solamente está teniendo sexo contigo por sexo, solamente es un intercambio sexual. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué va a pasar cuando este amor o esta conexión empieza a disminuir y sea obviamente hacia tu lado? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo vas a vivir esto? A lo mejor lo vives como un rechazo. Poder reconocer que por eso es jugar con fuego. Y ahora por el otro lado, ¿qué pasa cuando sabes que Eva, estuve pensando en la pregunta y yo ya no amo a mi expareja, ya.
se acabó, yo no siento nada por él, nada por ella y solamente es sexo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y la otra persona te ama? Sí, la otra persona me ama. Entonces eso también está completamente contraindicado, no lo recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque es muy injusto y puede ser muy egoísta. Si tú estás teniendo sexo con tu expareja y tu expareja todavía te ama, están en una posición de desventaja. Y sí, y hay mucha gente que me puede decir, sí, pero la otra persona lo sabe y de todos modos lo hace. Sí, pero realmente desde este amor que alguna vez le tuviste, este cariño, lo que sea, es importante que reconozcas que la posición es de desventaja y quien sale perdiendo no eres tú, sale perdiendo la otra persona. Entonces no es solamente sexo. Puede ser que tú lo tengas claro y puede ser que inclusive no lo haces desde un mal lugar, pero ahora no puedes de saber lo que sabes y sabes que estás poniendo en una posición a tu expareja donde puede ser muy dolorosa, donde sales tú de una forma beneficiada o beneficiado y la otra persona se queda con el anhelo, es súper doloroso. Entonces, ¿para qué seguir con este vínculo que puede lastimar tanto, que puede traer tanto dolor a una persona que es importante para ti? ¿Para qué? O sea, porque la otra persona insiste, porque ¿para qué? De todas las personas del mundo con quien podemos tener sexo, ¿por qué con nuestra expareja? Si le amo, es peligrosísimo. Y si la otra persona me ama, es peligrosísimo. También, digamos que, ok, en un mundo utópico ya no hay sentimientos. Ya ni le amo ni me ama. Estoy seguro, estoy segura. Entonces, de todos modos, también es jugar con fuego y es muy importante que en este caso las cosas se hablen de una forma transparente y clara desde un inicio. Desde un inicio, esto es meramente sexo. ¿Y qué pasa cuando una de las dos personas empieza a tener estas emociones, empieza a desarrollar sentimientos otra vez fuertes? Porque por supuesto que puede pasar. Si en una relación donde no hay una historia, se pueden desarrollar emociones cuando tenemos vínculos meramente sexuales. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos toda una historia? Saber qué va a pasar. ¿Qué pasa cuando si tú tienes si empiezas a desarrollar una emoción o yo empiezo a desarrollar una emoción y empezamos a nuevamente enamorarnos o lo que sea, una de las dos partes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a manejar? Si es así, si una de las dos partes empieza a desarrollar este vínculo, es importante que tengan un plan de acción como lo vamos a parar y vamos a llevar el contacto cero y hablarlo desde antes, no esperar hasta que pase para poder tomar cartas en el asunto. Es reconocer que desde un inicio yo tengo que tener claro cuáles son las posibilidades, cuáles son los posibles caminos que puede tomar esta decisión. Por eso no es una decisión fácil, no es solamente tener sexo con mi expareja y ya está. Es muy importante que puedas tener claro eso también, porque también cuando no tenemos claras las cosas, cuando no tenemos los límites claros, lo que va a crear es resentimiento. La falta de límites crea resentimientos. Y si yo de una forma consciente, súper utópicamente, decido empezar una relación sexual con mi expareja, lo tengo que hablar. Lo tengo que hablar. Tengo que hablar qué pasaría y tengo que hablar también cuáles son, por ejemplo, cuáles son las limitaciones de esta relación. Porque en algún punto fuimos una relación, una pareja, pero ya no lo somos. Entonces, que eso no significa que la otra persona puede reclamar cosas o qué pasa, se puede reclamar cosas. ¿Dónde estamos? Poder restablecer límites claros, hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede, porque esta falta de límites es lo que si están teniendo sexo y puede ser que terminaron de una forma muy, muy buena, muy amigable, muy amorosa, con mucha gratitud, de una forma sana y empiezan a tener sexo, es muy probable también que esta falta de límites, entonces las cosas no terminen bien. Las cosas no terminen bien. Es muy peligroso tener sexo con una expareja. Ahora, esto intentando ser lo más neutral posible, sabiendo que no existe una verdad absoluta, sabiendo que va a haber veces que a lo mejor, súper raro, de verdad, a lo mejor y funciona. A lo mejor una persona puede tener sexo con su expareja y en verdad no pasa nada. Las dos personas pueden tener sexo y no se complica. Sin embargo, en mi experiencia como terapeuta de duelo de parejas,
yo no recomiendo tener sexo con una expareja. Por más maravilloso que haya sido el sexo, por más que nos conozcamos, por más que sea algo que disfrutemos, por más lo que sea la razón detrás de tener sexo. Esto no es algo que yo recomiendo. Yo no recomiendo el tener sexo con una expareja porque puede ser que alguien me diga, bueno, es que solamente es sexo y cuando llegue alguien más, pues voy a terminar este vínculo sexual y ya conocer a alguien más. Pero es bien interesante porque mientras tú sigas teniendo sexo con tu expareja, difícilmente y muy difícilmente, porque no quiero decir imposible, pero muy difícilmente vas a conocer a alguien más. O sea, vas a conocer a alguien más y va a poder entrar a alguien más y aparte, de verdad que lo complica muchísimo. No es imposible, pero es difícil. ¿Por qué? Porque mi energía, mi atención está en este vínculo. Está en este vínculo que es sexual, que puede ser que no sea nada, pero de verdad hay alguien tapando la puerta, por así ponerlo, como en una analogía. Hay alguien tapando la puerta y entonces cuando llegue alguien más, pues va a ser muy complicado, sobre todo que es una expareja, no es cualquier persona con la que estoy teniendo sexo casual y ya está, es muy peligroso. Si tú no sales lastimado o lastimado, probablemente tu ex salga en algún punto. Por eso es también desde todo el cariño ser claro, ser justo. Si ya no sientes nada por tu expareja y sabes que tu expareja tiene estas emociones por ti, que está enamorada o enamorado de ti o te ama, no lo hagas. No lo hagas por consideración, por amor hacia la otra persona. Es válido que tú ya no quieras, es válido que no quieras tener la relación, pero no te quedes alimentando y fomentando un vínculo donde ya no hay un futuro. No lo hagas porque estás lastimando a la otra persona o tiene todo el potencial de lastimarle. Cuando podemos cerrar una relación de una forma muy amorosa, podemos cerrarla de una forma muy consciente, con muchísima gratitud, dejar ir a la otra persona, atravesar nuestros duelos, atravesar el contacto cero, todos los retos. Si de por sí una ruptura ya es desafiante, si de por sí una ruptura ya puede traer muchísimo dolor, muchísimos desafíos, puede ser difícil, puede ser complicada, se puede atorar en diferentes aspectos, el tener sexo con una expareja lo hace todavía más complicado, lo hace todavía más fácil de atorarnos, de que una de las dos personas se quede atorada. Y yo no quiero que la otra persona se atore. Y tampoco quiero ni tampoco me quiero atorar. Entonces es poder tomar esas decisiones conscientes, porque como algo que les he compartido en el podcast, no creo que existen decisiones correctas o incorrectas. Yo desde mi experiencia les puedo decir, yo no recomiendo tener sexo con una expareja, porque puede ser muy complicado y si tú puede ser que entras en esta relación donde, bueno, el sexo era bueno y nos conocemos y hay un cariño y entonces puedo tener sexo con esta pareja. Y si la otra persona sale lastimada, también tú te vas a quedar con mucha culpa. No hay decisiones correctas, no hay decisiones incorrectas, hay decisiones informadas y que están alineadas hacia lo que quieres tener, hacia lo que quieres ser. ¿Qué tipo de relaciones quieres tener? ¿Qué tipo de vida quieres tener? ¿Cómo quieres ya sentirte completamente libre o que has superado a tu expareja? Es importante que tus decisiones estén alineadas hacia allá y tener sexo con tu expareja te puede atorar, puede ser muy doloroso para ti o para la otra persona. Es muy fácil que haya una falta de límites, entonces esto lo puede hacer muy complicado y por ende puede terminar mal algo que ya había terminado bien. Es abrir un capítulo que puede ser muy confuso. Sí, claro que si lo hablas, si tienes las cosas claras, si desde el principio puedes tener estas conversaciones y saber que existe la posibilidad de que una de las dos personas sea esto abrumador para él o para ella y qué vamos a hacer en ese momento. No porque tú no estés sintiendo esa complejidad a la hora de tener sexo con una expareja significa que la otra persona no la puede tener. Y si lo tiene y tú no lo estás viviendo, que lo puedas entender y que lo puedas soltar y que puedas decir, sí, lo intentamos y esto no funcionó. Difícilmente funciona, yo no lo recomiendo. Sin embargo, sé que existe la excepción a todas las reglas y que probablemente a alguien le haya funcionado alguna vez y no haya sentido nada, ni la otra persona, y se hayan dado la mano y cada quien se haya ido por su lado. Entiendo que puede pasar. Sin embargo, yo no lo recomiendo, yo no lo sugiero porque puede ser muy complicado, porque te atoras, se atora la otra persona
también estorba este vínculo en la puerta para conocer a alguien más si es lo que quieres. Y puede ser que en el momento funcione, pero también se vuelve como esta gratificación inmediata. Y esta gratificación inmediata es ese estímulo que me va a generar placer de una forma momentánea. Pregúntate a ti misma, a ti mismo, ¿cómo te sientes después de tener estos encuentros sexuales con tu expareja? ¿Cómo te quedas? ¿Qué esperas? ¿Cómo esperas que sea ese encuentro? ¿Puedes realmente tener este encuentro y no tener ningún tipo de expectativa de, bueno, es que espero que mi expareja me trate de cierta forma, es que espero que me abrace, es que espero que me bese, es que espero que lo que sea? O sea, puedes realmente tener este vínculo sin tener una expectativa de cómo debe de ser o qué pasa después, qué pasa si yo tengo sexo con mi expareja y no sé nada de esta persona en un mes y me vuelve a buscar para tener sexo. ¿Cómo te vas a sentir? Es muy importante que tú seas tu propia brújula y distingas cómo me siento después de tener este encuentro. Puede ser que me duele, puede ser que le extraño o puede ser que no me duele ni le extraño, pero siento culpa. Una vez estuve trabajando con una persona que se estaba divorciando y tenía muchísimo amor a su ex esposa. Bueno, se está divorciando ahora su ex esposa, pero en ese entonces se estaban divorciando. Y cada vez que él iba a la casa para ver a las niñas en común, porque tenían unas hijas, cada vez que iba a la casa, entonces cuando las niñas se dormían, la ex esposa le invitaba al cuarto y tenían sexo, donde después del sexo ella le pedía regresar y esta persona se sentía muy culpable porque no quería regresar. Es más, inclusive ella estaba saliendo con alguien más y no le podía decir a ninguna de las dos partes lo que estaba pasando. Entonces, a lo que voy es que todo esto lo hace muy complicado y por un momento la iniciativa no es que quería utilizar a la ex esposa, no, sino que la ex esposa realmente lo intentaba y él estaba sintiendo tanta culpa de cómo se estaba sintiendo su expareja con el tema del duelo, con lo complicado que estaba haciendo para ella, que él quería poder, aunque sea, estar de esta forma para ella. Pero cuando se iba y veía cómo le afectaba, entonces se sentía culpable. Me decía, me está costando trabajo decirle que no, porque sé que está en muchísimo dolor. Y sin darse cuenta, tal vez, y claro, o sea, la quería y obviamente pues disfrutaba el sexo y demás, pero le estaba costando mucho trabajo poder decir, no, ya no, se acabó, estoy con alguien más, estoy conociendo a alguien más, ya no, pero le costaba tanto, era la culpa lo que le motivaba a tener sexo con su expareja y a la vez se quedaba con muchísima culpa después. Entonces, sé sincera contigo, sé sincero contigo, reconoce cómo te está haciendo sentir esta conexión sexual, este vínculo, cuáles son repercusiones, cuáles son los posibles escenarios, porque pueden pasar, puede ser que la otra persona se enamore, puede ser que tú conozcas a alguien más y sigues teniendo sexo con esta persona. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a hablar? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo esta persona vas a tener el valor de decirle que ya estás con alguien más, que ya no puede haber sexo ahí? Por eso, sí, de por sí, este divorcio era complicado porque la ex esposa no quería el divorcio, quería intentarlo una vez más. Llevaban muchos años juntos, eh, habían migrado y regresado al país de origen, habían tenido una historia muy larga, tenían a sus hijas que no eran muy grandes, todavía vivían en casa y aún así ya era complicado este duelo. Este duelo ya era complicado, este rompimiento, este divorcio ya era complicado. Ahora le sumamos el sexo. Le sumamos que la otra persona está con alguien más, es irnos complicando, es irnos llenando el plato de cosas que ya de por sí son difíciles de digerir. Entonces no es solamente sexo, no es solamente sexo, difícilmente lo es. No quiero decir que es imposible, es muy complicado. Yo no lo recomiendo, no solamente sexo, te enganchas, juegas con fuego, puedes salir lastimado, la otra persona también, puedes hacer mucho daño también a tu alrededor. De verdad que para mí no lo vale. Costo-beneficio no lo vale. Es jugar con fuego que al final del día hay muchísimas personas con las que podemos conectar sexualmente. No solo tiene que ser con mi expareja. Solamente complica las cosas. Solamente hace más complicado lo que ya es complicado. Yo no te recomiendo tener sexo con tu expareja. Yo creo que es muy importante para poder tener un rompimiento limpio, un rompimiento sano. Es muy, muy importante poder establecer límites claros.
poder delimitar que esta relación ya se terminó. Y si bien tal vez podemos mantener una amistad en el futuro, tal vez podemos, no sé, inclusive hasta abrir otra vez un nuevo capítulo en el futuro, ya lo veremos, pero el poder delimitar sobre todo, y algo que se me estaba yendo a mencionar, el sexo después de un rompimiento y más cuando es reciente es súper, súper, súper peligroso, porque de verdad que una de las dos personas o ambas personas pueden salir muy lastimadas. No lo hagas, no lo hagas, de verdad. Y menos si tú amas a la otra persona o la otra persona te ama, no lo hagas. En verdad, estás jugando con fuego, puedes salir lastimada, puedes salir lastimado. Y un rompimiento, entre más claro, más limpio es, más estructurados son los límites, entre más es de esta forma, es más fácil avanzar y no engancharse y poder procesar el duelo de una forma saludable. Pero si de por sí ya es complicado y vamos poniendo y atando cabos donde ya es complicado, solamente nos estamos haciendo más difícil el camino que de por sí puede ser muy difícil. Esta es la información que tengo sobre el sexo con una expareja. En resumen, yo no lo recomiendo. Cuéntame en los comentarios, ¿lo has intentado? ¿Te ha funcionado? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo es para ti tener sexo con tu expareja o cómo fue? En mi experiencia no lo recomiendo. La otra persona salió muy lastimada y yo me terminé sintiendo muy culpable porque no me hice estas preguntas. Yo ya no amaba a esta persona, pero esta persona todavía me amaba a mí y no me di cuenta lo irresponsable que estaba siendo con las emociones de la otra persona. Y por eso les comparto un poquito de esta experiencia y también de las experiencias de las personas con las que he trabajado. Nunca he tenido una experiencia en terapia o en consulta o en ningún tipo que haya podido tener sexo con su expareja y no se haya complicado. Sé que existen excepciones, no las conozco, pero sé que debe de haber. Así que si tú eres una excepción, déjame saber en los comentarios y cómo lo hiciste para que funcionara. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias de todo corazón por todo el apoyo y todo el amor que le dan a este proyecto. Recuerda que si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram como Eva-Latapí, en TikTok como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que supéralo por favor, todo pegado. Puedes encontrar talleres, recursos, grupo de apoyo, diferentes herramientas en mi página que es evalatapí.com. Y si todo sale bien, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.